pedí a Orlando que me trajera el testamento, pero no pensé que lo iba a necesitar tan rápido. No, papi, no diga eso, que usted esta se va a parar. Pues digo, se va a levantar, ¿sí me entiendes? Lo que quiero es que me aceites a tu compadre Heriberto y a todos sus monigotes para que me dejen cruzar la frontera con mi droga. En pocas palabras, Chucho, quiero que el gobierno me regale el cruce entre Juárez y El Paso para mí solito. Tú eres la gringa Thompson y tienes todos tus papeles en regla. No te pueden tocar. Pues sí, ya sé, pero se los van a llevar a ellos. No. Tranquila. Por lo visto llegamos en plena boda. ¿Qué hacemos? Buscar a la coyote. Hice una pregunta, señorita. ¿Nos hemos visto antes? I'm sorry, hablar poco español. That girl, la que se está casando. Creo que la he visto antes. ¿Procedemos con la ceremonia? Espérame tantito, Raúl. A estos poligringos los espanto enseguida. La boda no la sabotea nadie. Se los juro por la memoria de mi cuata, la Edelmira. Sí, menos mal que la que se está casando es la gringa Thompson y no tu carnala. Rosario, ¿qué estás hablando? ¿Dónde está Vicente? ¿Por qué mi cuñado está con una mujer? Chela, ¿quieres que me lleve a los migrantes para el sótano en lo que tú distraes a los poligringos? No seas tonto, güey. Esos poligringos no se andan con rodeos. Cualquier movimiento en falso y terminamos todos en el cerezo. Este güey sí sabe, ¿no? Violeta, tanto nadar para morir en la orilla. Ay, Felicidad, ya cállate, no seas tan trágica. La única que tiene papeles es la Margarita. Yo lo que tengo es un social, pues falso. Así que pico de cera. Pues algo tiene que hacer la Casanova. Y a ver a ustedes, ¿quién los invitó para la boda? Muestren su tarjeta o se van así. Esto es un evento exclusivo. O sea que los que no están en la lista se fregaron, porque ni de mirones los quiero aquí. Entonces me estás diciendo que la güera que tenemos atrás es mi hermana. ¿Disfrazada para evitar a la migra? Exactamente, tu hermana no tiene papeles. Su mamá nunca la registró ni aquí ni en México. ¿Y sabes por qué? Porque estaba demasiado ocupada huyendo de tu papá. El único documento que tiene tu hermana es ese pasaporte que le acaban de entregar al notario. Así que si alguien te pregunta por Vicente Rigor, es tu chitón porque no existe. La única que existe aquí es Margaret Thompson, la gringa Thompson, ¿ok? Ay, no, parce, ya, de verdad, deje de gritarme que yo lo único que le he traído a su papá es felicidad, muñeca. Llamas felicidad al infarto que casi le provocaste. Pues mejor morir de amor que de rabia, porque tu propia hija te quiere robar. ¡Ay, Ivana, ya. Jamás te vas a quedar con el dinero de mi papá, Bueno, ya basta. A ver, dejen la pelea para los abogados, pues. Relajada. Ella está celosa porque es que, claro, como tu papi prefirió a una desconocida que abusa. Iván, esperemos a que salga Gustavo para que nos diga qué está pasando. Llevan horas hablando. ¿Qué tanto le puede estar diciendo mi papá a ese tipo? Nada de esto hubiera pasado si no te lo hubieras metido por los ojos. Vos no terminas de entender, ¿cierto? Fue él el que me buscó a mí para que nos casáramos y fue súper fácil, ¿sí o no? Me caso con vos porque mi hija me quiere robar la herencia, me quiere quitar todo, así fue. Mira, paracaidista. Es que paracaidista. Por mí le puedes enseñar el Kama Sutra completo, pero de ese dinero no vas a ver ni un peso. De eso yo me encargo, de que regreses a la calle. A ver. Eso lo vamos a ver en unos tribunales. Y ya dejen de hablar del señor como si estuviera muerto, pues que está vivo y coleando. Les recuerdo que yo soy juez, ¿sí? Ah, juez. Pues lamento decirle que usted no es el juez de este caso. Porque si fuera así, sería conflicto de intereses. ¿Tú eres abogado? Sí, es mi abogado personal. ¿Por qué? ¿Hay algún problema o qué? Hice una pregunta muy clara. ¿Qué hace la migra aquí? ¿Son invitados del novio o de la novia? Estamos investigando un caso que tiene que ver con narcotráfico. Anoche hubo un asalto a los depósitos del Homeland Security. Y sabemos que el cártel de Tijuana está detrás de todo esto. Pues la última vez que pasé revista, ninguna de mis niñas era cuatrera, ni asalta edificios. Ellas nada más complacen hombres sedientos. Así que, pues al menos de que tengan una orden de allanamiento, tú y tú se me van. Estos
poligringos están encima del cártel de Tijuana. Eso significa que me están buscando a mí. Los migras saben que tenemos algo que ver con el rollo del Indio Amaro. Shh, no lo nombres. Ponte la mirada en el piso, que no te vean sudar. Tú no tienes nada que ver con narcos, ni con coyotes, ni con Vicenta. Eres mi mujer, Margaret Thompson. Aquí está mi compadre Heriberto Amaro, tal como lo pediste. Venimos a escuchar tu propuesta. En este lugar, bueno, no hay ni moscas que nos puedan oír. ¿Para qué soy bueno? Pues no para mucho. Este país no estaría tan jodido si fuera lo contrario. Sin jaladas, indio. Todos aquí estamos arriesgando bastante. Más bien deberías de agradecerle el apoyo táctico que te dio, ¿no crees? Está bueno. Muchas gracias. Al Chile, pues, ¿no? Ya, comandante. Ya vi cómo trabajan sus hombres y me gustó. Ahora quiero pasar 2 camiones de la PGE por la frontera, cargados de cocaína. ¿Está bromeando? No. Yo no bromeo cuando se trata de business pesados. No. No va a ser de a gratis, ¿eh? A ver, una mano lava la otra. Y entre las dos lavan la cara. Ajá. Usted me ayuda a mí y yo ayudo a su compadre a ganar la gobernatura. Ay, maná. La vida en el gabacho es mucho más difícil de lo que pensaba. Ay, no digas babosadas. Esos migras no están aquí por ustedes, sino por la coyote. Vicenta siempre nos mete en pedo. Hey, Chela, ya estuvo. Tú tienes que estar tranquila, yo te voy a proteger. Pues yo no sé cómo. Tienes cara de deportable. Hay que tener pasaporte de gringo, mijo. Pues tienes cara de gringo, cabrón. ¿Ya es en inglés? Calmada, señora. Solo queremos interrogar a alguien que estamos seguros que anda por aquí. Es un procedimiento de rutina, pero si se niega, nos puede provocar pedir sus papeles a todo el mundo. Se los van a llevar a todos. ¡Ey! Tranquilos, esto no es una redada. Mi compañero y yo no queríamos interrumpir esta fiesta. Simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. No tienen que ir a ningún lugar. Solo hacen investigaciones y su trabajo es coserle la sombra a cualquiera que se pasa de este lado del mapa, nomás buscando lana, oportunidades o simplemente un poco de felicidad. ¿Me nombraron? Aquí donde ustedes me ven, soy maestra de inglés y también un poco de alemán. Y este lugar es una escuela y tiene permiso para operar como refugio y santuario. O sea, mejor dicho, estamos protegidos por Dios y por la ley. Aquí no permitimos redadas ni tampoco inmoralidades. ¿No me está escuchando, señora? Esto no es una redada, ¿eh? Pero tampoco somos pendejos. Sabemos que este bar es una fachada para ocultar a migrantes ilegales que acaban de llegar. Como también sabemos que en este bar hacen negocios con la coyote Vicenta Rigores. ¿Le suena ese nombre? El señor Delgado sigue reunido con su financista. Y las buenas noticias es que ya está fuera de peligro, está estable. Ay, gracias, mi divino niño. Ay, qué bueno. Puedo ir a verlo, ¿cierto? Me pidió que quería estar a solas un momento con el señor Bertuol. Y yo quiero aprovechar para darle unos cuantos consejos. Claro, muñeco, lo que usted diga, yo soy todo oídos. Seguro uno de esos consejos es que no lo trates como a cualquiera de tus clientes del antro de donde saliste. El señor Delgado no puede volver a tomar citrato de sildenafil. ¿Sí qué? Parece que sí. Pues las pastillitas azules, mija. Le he recetado nitrato para prevenir un infarto. Y si se mezclan las dos cosas, podría ser fatal, una bomba de tiempo. Doctor, una preguntita, venga. ¿Aquello ya se le bajó? Afortunadamente, la erección no se prolongó demasiado tiempo, que si no, hubiera sido un daño irreversible para su miembro. No, líbrame, Dios, de yo no poder hacer más cositas con mi Carlos como marido y mujer como corresponde, ¿no? Me niego a que mi hija y su marido me hagan pasar por un tonto. Mi esposa no se merece eso. Tuto iba a tener todo lo que le corresponde. Yo mismo me voy a encargar de eso. Te agradezco mucho lo que estás haciendo. Ivana y el zángano de su marido son unos buitres. No tienes que agradecerme. ¿Llamó al médico? No. Ya pasó.
¿Mi hija sospecha algo? Para nada. Todo está saliendo a la perfección. Hasta se asombró de verme acá. Qué bueno. Y así debe seguir todo. Si se enteran de lo que estamos tramando, se nos viene abajo todo el plan. No hay forma de que Ivana sepa que me contrataste para hacerme pasar por su asesor. Gracias, Gustavo. Sabemos muy bien lo que pasa en este bar y en muchos lugares del Paso. Se prestan para esconder migrantes ilegales. Hacen del sueño americano un negocio muy lucrativo, ¿no? Explotando a la pobre gente que viene a este país buscando una Tú no sabes nada de nosotros, poligringo. Aquí no explotamos a nadie. Esto es una escuela y ahorita un templo. El tráfico de personas es un delito federal y se pena con cárcel. Mire, señora, no estamos aquí para pedir papeles ni para deportar a nadie. Estamos aquí investigando un caso que tiene que ver con el narcotráfico. Para eso nos gustaría hablar con ese joven. ¿Qué tal, Salvador Acero? ¿Cómo te va? ¿Qué dice? Yo creo que cualquier business que podemos platicar lo podemos hacer después de la ceremonia de los novios. Yo no tengo problema con colaborar con ustedes. De hecho, yo crecí entre policías, empezando por mi papá, que era Vicente Acero, el agente de la PGE en Tijuana. Pero respeten la ceremonia. Todo a su tiempo, poligringo. No me hagan llamar a los abogados de mi familia. Digo, al menos de que quieran convertir esto en un conflicto internacional fronterizo por abuso de poder. ¿Podemos proseguir? Tenemos tiempo, ¿no? We have time. Adelante, por favor. Gracias. Aquí esperamos. Gracias. Regresen a sus lugares, por favor. Siéntense, vamos a continuar, por favor. You can proceed now, please. ¿Procedemos con la ceremonia? Continuemos, por favor. ¿Qué documentos le hizo firmar mi papá? Perdón, ¿cómo se llama? Gustavo Bertuol. Ustedes dos, como abogados, sabrán entender que hay un secreto de confidencialidad entre mi cliente y yo. Así que no les voy a responder ninguna pregunta. A ver, señor Gustavo, aquí lo que las señoras quieren saber es si don Carlos dejó todos los bienes a su nombre, como lo anunció anoche. Que tengan todos un muy feliz día. Tuti, tu marido quiere verte. ¿Y a mí no? ¿Que soy su hija? ¿Pero qué? ¿Qué vas a decir? Si vos sos la que lo quiere declarar loquito y gana esta. Vámonos, Orlando. Mi papá cree que ganó, pero esta guerra apenas empieza. Si mi papá muere y tiene pensado dejarte mi dinero con la ayuda de ese señor que se acaba de ir, pues vamos a ver en los tribunales. A ver, Tuti, si Mario Casas tiene que ver con todo esto, te vas a quedar sin un peso. Si ese man puso todo ese billete a su nombre, te vas a joder. Y ya no va a valer de nada que sigas casada con don Carlos. Pues sabe que no, mijo. Ya mismo voy a arreglar esto con mi marido, parce. ¿Cómo así? Margaret Thompson, born in Kansas City. Yeah. Is he your boyfriend? Yes. We're gonna get married soon. Here in Mexico, can I start cigarettes? Stay there. Abelardo Casares, mexicano. ¿Ciudad Juárez? Así es. Me imagino que tú eres el coyote de este grupo. Nax, arriba las manos. Estás arrestado. Tú sabes que a tu país le conviene mi chamba para que los mexicanos sigamos cruzando. ¿O ahora me vas a salir con esa jalada de que nosotros les quitamos el trabajo a ustedes? Su nombre ya se lo saben, su apodo es más conocido, la adoran los ilegales y es odiada por los gringos.
Lo feroz trae en la sangre, también en el apellido. Aquí voy a presentarles a la musa del corrido, la nueva señora Cero, la coyote del siglo. Los contrarios y el gobierno quieren verla muerta o presa. Ya la trampa está tendida. A los jefes de carteles caerán muchos de arriba y de todos los niveles. La señora Cero afirma, y se afirma es porque pueden. Dicen que el que a hierro mata, pues también a hierro muere. Nuevamente se confirma que son bravas las mujeres. Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy